Esta parte de EDO de primer orden no lineales en I', sigue la misma idea que hemos tenido con estas EDOs especiales de Lagrange, de Clairaut, las resolubles. Vamos a tratar de buscar una relación sencilla, que aquí depende de qué tipo de relación nos podemos encontrar. Pero el objetivo es, hombre, aunque hagamos una resolución aquí un poco general, en la práctica es, de nuevo, que usemos el sentido común, que tratemos o bien de despejar o bien de hacer un cambio de variable que me simplifique la ecuación con la que estoy trabajando. Vamos a trabajar esencialmente con dos tipos de primer orden no lineales en I', que nos vamos a centrar en aquellas EDOs en las que me va a faltar una de las dos variables importantes. Hombre, no me puede faltar la I', porque si me falta la I' no tengo una EDO, sino que si tengo ecuaciones en las que trabajo con la X, con la Y, con la Y', dentro de esa categoría de resolubles en X o en Y, vamos a ver qué ocurre si es que directamente no es que se resuelve, sino que directamente una de las incógnitas falta. Entonces, vamos a centrarnos en dos tipos de EDO. Por un lado, vamos a estudiar aquellas en las que falta la incógnita X o la Y. Y por otro lado, vamos a estudiar una generalización de estas ecuaciones homogéneas. Entonces, dentro de eso vamos a ver cómo podemos analizar el tipo de solución al que tenemos, pero de nuevo, aunque vamos a ver el método, realmente lo que tenemos que aplicar aquí es el sentido común y hacer unos cambios de variables que son los mismos cambios de variables que estamos acostumbrados a hacer para las resolubles en X o en Y, o los mismos cambios que hacíamos para la EDO de Lagrange o la EDO de Clairaut. ¿De acuerdo? Entonces, veamos primero qué ocurre con aquellas EDOs en las que falta una de las variables. Es decir, EDOs en las que falta la incógnita X o la Y. Dentro de eso, pues vamos a estudiar primero, por ejemplo, un 1.1, que sería cuando la que falta es la X. Cuando falta la Y, perdón. ¿Eso qué significa? Que vamos a tener una EDO del tipo, normalmente escribiría y' igual a f de algo, pero ahora lo vamos a definir de forma implícita como una cierta función f mayúscula en la que aparece la incógnita X y aparece la y'. Y todo eso igualado a cero. No está en forma normal, simplemente como concepto general de una ecuación diferencial ordinaria de primer orden, pero no aparece la variable o la incógnita y. Pueden pasar varias cosas. Todo depende de si yo soy, además de tener esta expresión implícita, si soy capaz de despejar explícitamente una variable en función de la otra. Entonces, si resulta que podemos despejar la variable que me interesa en mi calcular es la y' explícitamente como función de x, es decir, si yo para una cierta función f minúscula puedo expresar la y' directamente como f de x, claro, entonces esto es el primer tipo de ecuación diferencial ordinaria con el que hemos trabajado. No ya de variables separables, no, directamente es una integral, una EDO inmediata. Lo único que tengo que hacer es, para calcular la y, integrar esta función, ¿verdad? Es decir, de aquí sacamos directamente que mi función y que estoy buscando es la integral de la f de x, diferencial de x,
y puedo añadir aquí una cierta constante que la puedo añadir directamente ahora o la voy a añadir al final una vez que he calculado la integral indefinida de la función f, ¿vale? Claro, esto es pedirle mucho. ¿Qué puede ocurrir? Que dentro de esta EDO en la que me falta la y, a lo mejor yo no soy capaz de despejar explícitamente la y'. No puedo encontrar una función de modo que y' sea igual a f de x. Pero podría ocurrir el proceso contrario. A lo mejor la y' en función de la x es complicado, pero la x como función de la y' sí que es sencillo. Es decir, que dentro de que no tenga la variable y, sí que soy capaz de despejar la x. Es decir, si lo que ocurre es que podemos obtener explícitamente x como función de y', es decir, que existe una cierta función g, de modo que yo puedo pensar mi x como g que depende de y'. Mi objetivo es intentar sacar el valor de esa y', o algo que una vez que tenga la y' me permita a mí calcular la y. Normalmente cuando tenemos ecuaciones de este estilo me suena un poco a esa parte de resolubles en la que decimos, me estorba esta y', vamos a cambiarle el nombre. Lo primero que me gustaría hallar a mí es una relación de la y con estas expresiones. Entonces, observemos que hay una relación muy sencilla de la y con su derivada. Y es que puedo calcular una función simplemente como la integral de su derivada. Si yo conozco esta expresión, ahora podría decir, vale, el problema que tengo es que no quiero tener la y', quiero que me desaparezca esa y', y para eso lo que hago es un cambio de variable. Pues aquí voy a hacer el cambio de variable y' igual a p. Que no se nos olvide que si cambiamos una función o hacemos un cambio de variable en una integral, también tengo que cambiar los diferenciales correspondientes. ¿Cómo cambié yo los diferenciales correspondientes? Claro, lo que yo sé es que la relación es que la x es igual a la g de y'. Como he cambiado la y' por p, esto es g pero evaluado en el punto p. Si cambio los diferenciales, la idea que tenemos es que el diferencial de x, que es deriva esta función derivada de x 1 y multiplica por el diferencial que te está indicando respecto de quién está derivando. Mientras que a la derecha diría deriva la función g' de p y añades el diferencial de ahora estoy derivando, como estoy haciendo el cambio de variable, estoy derivando respecto de p. Pues pongo el diferencial de p. ¿Eso qué significa? Que aquí lo que obtenemos es la integral de la y' se convierte en una p y el diferencial de x se ha convertido en la derivada g' de p, aquí diferencial de p. ¿De acuerdo? ¿Qué hemos obtenido nosotros con este proceso? A lo que llegamos es, tengo ya una expresión de y que depende de p, pero es que por el camino también he visto que la x, que era la g de y', también depende de p. Entonces volvemos a llegar a lo mismo que obtenía en la parte de ecuaciones resolubles. No soy capaz a lo mejor de despejar explícitamente la y o la x, pero sí que puedo hallar una relación intermedia a través de unos ciertos parámetros. Porque hemos obtenido que la x la puedo expresar como una función g que depende de p y la y sería el resultado de obtener aquí la integral de p por la g' de p diferencial de p. Y esto serían lo que llamamos unas ecuaciones paramétricas de nuestra solución, de nuestra EDO inicial.
Aquí, por ejemplo, no hemos añadido la constante, pues hemos dicho, la constante la añado ahora ya directamente más c, o la añado una vez que calculo esta integral, la añado ya lo que sea más c, para gusto de los colores. Lo puedes hacer en el momento en el que uno prefiera. Que la quieras añadir al principio para que no se te olvide una vez que has ido haciendo todas esas integrales, sin ningún problema, ¿de acuerdo? Ahora bien, lo que nos encantaría a nosotros sería ser capaces de obtener alguna relación un poco mejor, si es posible. ¿Qué puede ocurrir? Nosotros hemos estado estudiando una ecuación inicial, es decir, inicialmente hemos considerado la EDO en la que faltaba la variable y, que era una cierta función f mayúscula que dependía de x y de y', y todo eso igualado a 0. Hemos dicho cómo hacemos el cambio de variable y' igual a p. Esta EDO se convierte en forma implícita como f de xp igual a 0. Mediante este cambio de variable, lo que tengo aquí ya no es una EDO, es una ecuación. Una ecuación en la que aparecen la x y la p. Esa ecuación, a lo mejor de forma explícita, el problema que tengo es que no soy capaz de despejarla. Ni la x en función de la p, ni la p en función de la x. Hemos visto en los dos casos que es, si yo puedo despejar y' como f de x, integro y lo saco. Si puedo despejar la x como función de p, hago un proceso un poquito más complicado, pero al final no saco la y, sino que saco un sistema paramétrico en función del parámetro. Vale, pero tengo la x y la y expresado en función de un sistema paramétrico. Y si no, y si resulta que es que yo no soy capaz de sacar la x en función de la p ni la p en función de la x, básicamente, bueno, a lo mejor es que es una ecuación muy complicada, pero soy capaz de llegar a algo intermedio que es parametrizar tanto la x como la p en función de un término intermedio t. Es decir, si no somos capaces de despejar x o p explícitamente como función de la otra, es decir, ya sea x como función de p o p como función de x, pero si podemos parametrizar esta ecuación, es decir, puedo parametrizar x como una cierta función phi que dependa de un parámetro t y la p como una cierta función psi que dependa de un parámetro t. Claro, entonces, ¿qué ocurre? Resulta que mi objetivo es sacar cuánto vale la y y la x. La x la tengo, la x es simplemente x que depende de phi de t. ¿Y cómo saco la y? Hacemos el mismo truco. ¿La y quién sería? Sería la integral de la y' diferencial de x. ¿Y aquí qué estamos haciendo? Estamos haciendo un cambio de variable. El cambio de variable es x igual a phi de t. Entonces, el diferencial de x se convierte en la derivada de phi, todo eso multiplicado por el diferencial de t, que es respecto de lo que estoy derivando en la derecha. Pero como la y era la psi y aquí tengo la y', esto es simplemente la integral de la derivada de psi por la derivada de phi y todo eso diferencial de t. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Perdón. Aquí no es la derivada. La y' que aparece aquí hemos dicho que es la p, porque la p es lo que hemos llamado nosotros la
y', ¿de acuerdo? O sea que la y' es la psi. Por eso aparece aquí la psi por la derivada de la phi. Hemos llegado de nuevo a un sistema. No he sido capaz de despejar la x como una función que dependa de la y', que es la p, pero he sido capaz de parametrizarlo de algún cierto modo, que siempre voy a sacar una parametrización. Otra cosa es la parametrización sea mejor o peor. Entonces, de nuevo, he parametrizado las dos en función ahora de un parámetro t en lugar de un parámetro p. Pues tengo también otro tipo de ecuaciones paramétricas. ¿De acuerdo? Hasta que no sea capaz de resolver yo esta integral, no sabré calcular la y explícitamente. ¿Qué es posible? Genial. ¿Qué no es posible? Bueno, pues simplemente lo dejo indicado. Porque tenemos integrales que a lo mejor no sabemos calcular. No pasa nada. ¿De acuerdo? Todo este es el proceso que hemos hecho cuando la incógnita que está faltando es la y. Es decir, que en este punto hemos dicho, nos falta la y. Podemos tener una de este tipo y o bien despejar una variable en función de la otra en función de la una, o ninguna, pero parametrizo, que siempre puedo parametrizar. Vale. Y si ahora la que falta, es decir, 1.2, ¿qué ocurre si ahora falta la variable x? Es decir, supongamos que tenemos ahora una EDO del tipo es una función, vamos a llevar la G mayúscula. Inicialmente una EDO de primer orden dependería de x, de y y de y'. Ahora en mi EDO, como no aparece la x, mi EDO solo va a depender de y de y'. Y tengo una ecuación implícita. ¿Que soy capaz de despejar? Es decir, si fuésemos capaces de expresar, por ejemplo, la y' de forma explícita como función de y, es decir, ¿qué pasa si yo consigo escribir y' como una cierta función h que depende de y? Entonces quiero sacar quién sería la x o la y, ¿verdad? Realmente que no se me olvide que aquí cuando escribo y', ¿qué tengo aquí en realidad? Tengo diferencial de y entre diferencial de x igual h de y, ¿cierto? ¿Esto qué simplemente? Esto no es otra cosa que una EDO de variables separables. Es cierto que en este caso, cuando paso el diferencial de x y paso el h de y dividiendo, lo que me queda es que la integral del diferencial de x va a ser igual a la integral del el h de y pasa dividiendo y aquí me queda diferencial de y dividido entre h de y. O lo que es lo mismo, la parte izquierda, la integral del diferencial es simplemente la x. Aquí nos va a quedar la integral de 1 partido h de y diferencial de y. He sido capaz de sacar quién sería la x, ¿verdad? Aquí tengo ya directamente una relación entre la x y la y. ¿Cuál es el único problema que puedo tener? Hombre, que a mí me gustaría tener la y en función de la x de forma explícita. Si no soy capaz de calcular esta integral de forma explícita, pues no voy a ser capaz de expresar la y como una función de x. Pero ya tengo mi relación entre la x y la y, ya tengo mi EDO resuelta. ¿De acuerdo? El problema es que yo no sea capaz de despejar aquí la y.
o que no sea capaz de calcular esta integral. Pero ya no interviene en derivada. ¿Vale? Pablo, Dime. una duda. Para calcular esta integral deberíamos tener algo así como la derivada de la h arriba y h abajo, ¿no? O sea, un par de funciones así. No, esto si fuese un logaritmo, o sea, si tuviese arriba la derivada y abajo la función, tendría un logaritmo. Pero h de y es la función de la cual depende la y'. Es decir, imagínate, yo tengo que y' fuese igual a 1 más i cuadrado. Eso significa que h de y es 1 más i cuadrado, ya que parecería 1 entre 1 más i cuadrado. Y eso es sencillo de integrar porque 1 entre 1 más i cuadrado, cuando lo integro respecto de y, es el arco tangente de y. Ah, pues mira, resulta que soy capaz de sacar esta integral de forma explícita, pero no tiene por qué aparecer también la derivada arriba, ¿vale? Lo único que en el momento en el que tengo un cociente, a lo mejor la función es sencilla o a lo mejor no es sencilla de integrar. Como la h de y sea un logaritmo, uno entre el logaritmo ya es avíate para integrar eso. A lo mejor no sabemos. O si la h de y fuese un elevado a i cuadrado, pues el elevado a menos i cuadrado, que es el 1 entre h de y, eso no tengo una formulación de esa integral, de esa primitiva, utilizando funciones elementales. Entonces tengo que dejar como la integral de elevado a menos i cuadrado. Ya, pero es que yo quiero sacar la y en función de x, ya, pero es que esa integral no se puede calcular. No es que yo no sepa o que tú no sepas, es que no se puede calcular, nadie la sabe calcular. Y de expresarla utilizando funciones elementales. Bueno, pues hay que dejar la x en lugar de la y como función de alguien. ¿Vale? Esto ha sido el proceso cuando lo que hemos sido capaces de hacer es expresar la y' como una función de y. Podemos tener el proceso contrario. ¿Qué pasa si no puedo escribir y' como h de y, sino y como una función que depende únicamente de y'? Es decir, por otro lado, si lo que podemos hacer es expresar y como función de y', es decir, vamos a tener que la y es una función, utiliza la f, la g, la h, la i, no me gusta porque la k de y', ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? O saco la y en función de x, o la x en función de y, o busco una relación entre x e y. No quiero tener la y en función de la y'. Entonces, vamos a ver cómo puedo relacionar yo esto con la x. Utilizamos el mismo truco en el sentido de que, hombre, la x es fácil obtenerla a partir de su derivada. Igual que la y es integrar la derivada, que es y', la x es integrar su derivada, lo que pasa que como derivo respecto de x, ¿cuál es la derivada de x? 1 simplemente, o sea que esto es lo mismo que poner la x', pero la x' es 1 diferencial de x. ¿Vale? Ahora bien, puedo jugar un poco aquí con estos diferenciales porque quiero que aparezca la y' de algún modo, ¿verdad? Y decir, mira, es que si tú pusieses aquí diferencial de y, y aquí diferencial de x, ¿verdad? ¿Qué pasa con esta expresión que tenemos nosotros aquí? Que yo sé cuánto vale diferencial de y entre diferencial de x. Es lo que expresamos nosotros como y'. Pero es que resulta que aquí tengo diferencial de x entre diferencial de y, o lo que es lo mismo, 1 entre diferencial de y entre diferencial de x. Y esto nos queda 1 entre el y'. Por lo tanto, lo que tenemos realmente aquí es simplemente no la y' multiplicando, sino que la y' está dividiendo. Pues aquí tengo la integral de 1 partido y' diferencial de y. ¿De acuerdo? ¿Eso qué significa? Que ya he encontrado una relación de esta función x con la y la y'. Vale. Ahora bien, no me gusta tener la y'. Voy a bajarle el orden a esta
integral o a esta ecuación con la que estoy trabajando. ¿Y eso qué significa? Vamos a hacer un cambio de variable. ¿Cuál es el cambio de variable estándar que estamos haciendo en todo este tipo de ecuaciones diferenciales ordinarias? Y' igual a p. Que no se me olvide que ahora yo no estoy integrando respecto de la y, ¿verdad? Sino que estoy integrando respecto de... O sea, no estoy integrando respecto a la x, sino que estoy integrando respecto de la y, ¿cierto? O sea que yo tengo que ver aquí cuando me quede esta integral, que es la integral de 1 partido de p, tengo que cambiar también el diferencial de y, ¿verdad? Pero para eso me gustaría conocer la relación que hay. Y la relación que hay es la que me da esta función que he hallado yo. Y es que yo sé que la y es una cierta función k que depende de quién. De y', pero ¿quién es y'? P. Con esta igualdad yo ya soy capaz de sacar entonces quiénes son los diferenciales. Si derivo a la izquierda la y respecto de y, me queda 1 y pongo el diferencial de y para indicar que aquí estoy derivando respecto de y. Mientras que en la parte derecha tengo k' de p y como estoy derivando respecto de p, pongo diferencial de p. Hay que tener cuidado, lo que quiero indicar es que aquí el k' de p representa derivada de k respecto de p. Es decir, que esto que tenemos aquí en realidad es la derivada de k respecto de p. Mientras que aquí y' es la derivada de y respecto de x. Por eso tenemos que tener cuidado con esta notación de las primas y de cómo lo ponemos. Estamos haciendo un abuso de notación, pero realmente de la parte de las integrales correspondientes. Pero bueno, lo importante es que ya sé quién es el diferencial de y que debo cambiar. El diferencial de y es simplemente el k' de p diferencial de p. ¿Qué hemos sido capaces de llegar entonces? Que yo tengo expresada la x, ¿verdad? Como una cierta integral, puede ser más bonita o más fea, de una función k' que soy capaz de calcular porque se supone que puedo expresar la y como función de y', entonces sé cuánto vale esta k, por lo tanto puedo sacar la derivada, que depende de p, y dividimos entre ese parámetro p. Y todo eso lo integramos respecto de p. Bueno, pues será una integral que podré calcular o no. Y luego tengo la y expresada como esa función k que depende de p. No saco una relación entre x e y, sino que he llegado a una relación de la x con un parámetro p y una relación de la y con un parámetro p. Por lo tanto, lo que tenemos son de nuevo unas ecuaciones paramétricas. Entonces ya sabemos cómo enfocar este tipo de ecuación cuando falta la x, si soy capaz de expresar la y' en función de la y o si soy capaz de expresar la y en función de la y'. Pero es posible que yo no sea capaz de llegar a esa expresión funcional explícita de cada una de las variables. Lo que sí voy a ser capaz de hacer siempre es dar una parametrización de esa ecuación con la que estoy trabajando. Ya puede ser más sencilla o más complicada. Que eso sería el último caso que tenemos. Es decir, si lo único que podemos hacer es dar una parametrización de nuestra ecuación de la forma que estaríamos diciendo. Pues, ¿qué pasa si lo único que yo puedo hacer ahora en esta parte es decir, mirad, tengo mi y y la voy a parametrizar con una cierta función alfa que depende de t, y el otro elemento es la y', que lo hemos llamado p, ¿verdad? Es decir, hemos dicho y' es p, y eso lo voy a parametrizar como una cierta función beta que depende de t. ¿A qué sistema de ecuaciones paramétricas voy a ser capaz de llegar ahora? Lo que me falta por determinar quién es. Como yo tengo la y en función de un parámetro t, me falta saber quién es la x. Hacemos la misma idea de
jugar con la x como hemos hecho antes, es decir, la x la puedo expresar como la derivada o la integral de 1 diferencial de x. Hago ese cambio de variable en el que me queda aquí la integral de 1 partido y prima diferencial de y. Y ahora utilizo esta información en el que hemos dicho, es que estoy cambiando la y por alfa, ¿verdad? Entonces, como la y la cambio por alfa, el diferencial de y, ¿quién va a ser? Va a ser la derivada de alfa, pero respecto de t. Y como abajo tengo una y', la y' es p, pero ¿quién es p? Beta de t, pues aquí me queda un beta de t dividiendo. ¿Eso qué significa? Que llegamos a un sistema de ecuaciones paramétricos que en este caso tendríamos la x como la integral de un cierto alfa' de t partido de la función beta de t diferencial de t, mientras que la y es simplemente nuestra parametrización alfa de t. Y esto sería también unas ecuaciones paramétricas. La diferencia es simplemente que no hemos sido capaces de expresar explícitamente la función y como una función de y' o de y' como una función de y, sino que he tenido que buscarme un camino intermedio. A lo mejor sí soy capaz, pero me interesa más hacerlo de este modo intermedio, ¿vale? Lo que quiero decirte es que aunque tengamos estas cosas así, la idea es siempre tratar de pensar que es lo más sencillo para nosotros. No aprender de memoria, es que hay que hacerlo así en este punto, en este paso. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo una EDO de este estilo? Es decir, ejemplo, resolver la EDO. Vamos a poner, por ejemplo, x cuadrado más x al cubo menos el y' al cuadrado igual a 0. Hombre, lo primero que vemos es que hay x, hay prima, pero hay una variable que no aparece. No aparece la y. Entonces, observamos que no aparece y. Es decir, tenemos una EDO del tipo f de x, y' igual a 0. Y hemos dicho, mira, ¿qué cosas pueden pasar? Puede pasar que sea capaz de despejar x en función de y'. Claro, pero si yo quiero despejar x en función de y', significa que esto es algo que depende de la x y para ti la y' es como si fuese una constante. Pero tengo que resolver x al cubo más x cuadrado menos algo igual a 0. Te dice, es que es una ecuación de tercer grado. Sí, hay una fórmula de una ecuación de tercer grado. ¿Que cuánta gente se conoce la fórmula de ecuación de tercer grado de memoria? La de segundo grado sí, pero la de tercer grado dice, hombre, es que para expresar x como función de y', tendríamos que resolver una ecuación de tercer grado. Y como que no nos interesa. Bueno, vamos a hacerlo al revés. Porque si yo interpreto esto como una ecuación en y' y quiero sacar la y' en función de la x, eso sí es relativamente sencillo. Porque me queda algo elevado al cuadrado, ¿verdad? Entonces, si interpretamos la EDO con el objetivo de expresar y'
en función de x de forma explícita obtenemos que, claro, yo tenía miedo que era x cuadrado más x al cubo menos el y' y todo eso al cuadrado igualado a 0. O lo que es lo mismo, puedo escribirlo como el y' al cuadrado es igual a x cuadrado más x al cubo. Claro, el problema es que entonces aquí, cuando quito este cuadrado, me salen dos familias de soluciones. Puedo decir o bien que la y' sea la raíz positiva de x cuadrado más x al cubo, o también puedo decir que la y' sea la raíz negativa de x cuadrado más x al cubo. Bueno, no pasa nada, me salen dos familias de soluciones, estudio una primero y estudio la otra después. Realmente son relativamente sencillas porque en el momento en el que estudia una, a la otra es ponerle un menos delante. Entonces, si yo quiero estudiar esta familia de soluciones 1, es una EDO sencilla, de las más sencillas, porque lo único que me están diciendo en realidad es, mira, es que resolver esta EDO es simplemente que calcules una integral. O sea que tampoco es que estemos hablando como tal de EDO. Entonces, si resolvemos la primera, ¿qué tenemos? Pues simplemente, si la y' es la raíz positiva de x cuadrado más x al cubo, lo que estoy diciendo entonces es que la y es la integral de esta raíz de x cuadrado más x al cubo. Diferencial de x. Entonces, ¿cómo nos eliminamos estas funciones que tenemos aquí? Vamos a hacer un cambio de variable. El cambio de variable que vamos a hacer es la raíz de 1 más x. Lo voy a llamar t. ¿Por qué? Porque realmente cuando saco aquí un x cuadrado factor común, la raíz se me cancela con el cuadrado y me queda la raíz del 1 más x, que eso es lo que me estorba. ¿De acuerdo? También podéis haber dicho otra opción, en lugar de llamar a la raíz 1 más xt, es a 1 más x lo llamo t cuadrado. Para gusto los colores. Yo a lo mejor estoy más acostumbrado a hacer ese cambio, por ejemplo. En lugar de cambiarme la raíz, digo 1 más x cuadrado va a ser t al cuadrado. De ese modo, ¿quién sería el diferencial de x? El diferencial de x, ¿qué me quedaría? Derivo arriba 1x diferencial de x, derivo aquí 2t diferencial de t. Pero también tengo que cambiar la x. Bueno, es que la x la cambio y la x simplemente t cuadrado menos 1. Por lo tanto, aquí nos queda la integral de, como esta expresión la puedo escribir como x la raíz de 1 más x, nos quedaría la x, que es simplemente t cuadrado menos 1, el raíz de 1 más x, que como 1 más x es t cuadrado, raíz de esto nos queda la t, y luego el diferencial de x, que sería el 2t diferencial de t. Bueno, esto ya es una EDO inmediata, bueno, una integral inmediata, no una EDO inmediata, en la que tenemos la integral de, pues aquí aparecería t2t con el t cuadrado, sería 2t a la cuarta, con el menos 1 me quedaría menos 2t cuadrado, diferencial de t, integramos, aquí me quedaría dividido entre 5, 2t a la quinta, partido de 5, menos 2t al cubo, dividido entre 3, añado nuestro constante. Ahora tengo que sacar el cambio, o deshacer el cambio, y que obtenemos así. De este modo lo que tenemos, ahora sí, la t sería la raíz del 1 más x. Por lo tanto, aquí nos queda que mi y es 2 quintos del 1 más x elevado a 1 medio y elevado a 5 es elevado a 5 medios menos 2 tercios del 1 más x elevado a 3 medios
y al final añadimos nuestra constante c. ¿Vale? Esto sería la familia de soluciones de la primera parte. ¿Cómo saco la familia? Bueno, como tiene un menos simplemente, esta es inmediata, porque entonces lo único que tengo que decir para esta parte no es volver a integrarlo todo, sino ponerle un menos a la solución que acabamos de obtener. Es decir, que aquí me quedaría que la y va a ser menos 2 quintos de 1 más x elevado a 5 medios más 2 tercios del 1 más x elevado a 3 medios. Y aquí si quieres más otra constante que podemos llamar k mayúscula. O si quieres puedes poner la constante menos c que has obtenido antes. ¿De acuerdo? Pero puede darse el caso de que obtenga dos familias de soluciones que tengo que estudiar de forma separada. Porque yo estoy intentando despejar. Y a lo mejor no siempre puedo despejar de forma biyectiva, sino que tengo que tener un trocito y otro trocito. Y cada trocito me da un conjunto de soluciones. Pero lo que estamos haciendo realmente es simplemente despejar, si podemos, e integrar. Que esto de, no, es que existe una función y ahora esta función la llamo yo f de x, y la f es la función raíz de x cuadrado más x cubo y la integro. Realmente, aunque ese sea el proceso que estamos haciendo de forma teórica, aquí lo estamos haciendo de forma mucho más práctica. Que pensemos en si puedo despejarla o no, me la puedo despejar y ya está. Y esto es una EDO trivial en lugar de una EDO de primer orden no lineal en I'. ¿De acuerdo? Es lo único que tenemos que tener aquí en cuenta. Sin embargo, hemos hablado de otro tipo de categoría de EDOs, que eran las EDOs homogéneas, ¿verdad? ¿Qué aspecto tienen las EDOs homogéneas? El bloque 2 de EDOs con el que trabajamos, que serían las EDOs homogéneas, es cuando aquí ya generalizamos y tenemos las tres incógnitas. Es decir, ahora vamos a tener una EDO del tipo, si la escribo como concepto general de EDO, que es una función en la que interviene la x, la y además interviene la derivada y'. Y todo eso igual a 0. No la quito en forma normal, puedo escribirla en forma normal si quiero, pero le exijo una condición adicional a la EDO homogénea, donde existe un cierto número m perteneciente a R, los reales, de modo que esta función o esta EDO f de x, y que caracteriza a mi EDO homogénea, cuando yo saco la x factor común de las variables x e y, es decir, si sacase la f que me quedaría aquí un 1, aquí un y partido por x, pero la y' no se ve afectada, sale la x elevado a m. A mí esta definición de EDO homogénea no me gusta tanto. Normalmente me gusta otro tipo de notación, que es esto a qué es equivalente realmente. Esto es lo que equivale es simplemente a que cuando otra forma alternativa es que si yo tengo f de aquí un parámetro lambda x y un parámetro lambda y la y' la dejo tal cual, aquí me sale el lambda elevado m veces y me queda la ecuación original que depende de la x, de la y de la y'. Eso es lo que estamos diciendo en realidad. Aquí lo que estamos haciendo básicamente es que ese parámetro es, por así decirlo, la x, ¿de acuerdo? Y estos son ecuaciones homogéneas de orden m.
Las que nosotros hemos estudiado como ecuación homogénea al principio es lo que llamábamos ecuaciones homogéneas de orden cero. Y las habíamos llamado ecuaciones homogéneas a secas. Y esto es una generalización de la ecuación homogénea en realidad. Aunque cuando las estudiamos en su momento yo las introduje también con el orden general y dijimos, esto puede ser un orden cualquiera, aunque solo las vamos a estudiar para el orden cero. Y teníamos ese cambio de variable en el que hacíamos la y igual a x por una función u que dependía de x. Ahora vamos a generalizar un poquito más. Y en lugar de tener orden cero, vamos a tener un cierto orden m, el que sea. ¿De acuerdo? Entonces lo que queremos saber es cómo resolvemos esta EDO homogénea completamente general. Fíjate que la importancia que hace el libro es que una vez que tenemos aquí, que tenemos esta expresión de la EDO homogénea, tengo la y', pero ¿cuál es la variable que está interviniendo aquí? No solo la x y la y, sino que está apareciendo el cociente de y con x. ¿Eso qué significa? Que como esta f depende de la constante 1, pero una es una constante, no me afecta. Depende de y', depende de x y de y, pero al escribir y entre x, no solo estoy diciendo que dependa de x y de y, sino que depende de la relación de y cociente con x. Por lo tanto, puedo interpretar y partido por x como una nueva variable, como si dijese a y partido por x le llamo t. Y entonces mi función o mi ecuación depende de la y' y de la t. Entonces vamos a ver qué pasa. Es decir, observamos. Entonces, que podemos expresar o reescribir la EDO anterior como una EDO en la que ahora la dependencia es de la variable y partido por x con y' y todo eso igualado a 0. ¿Por qué? Porque la constante 1 la que pone que una función depende de 1. Es que cualquier función depende de una constante. No es interesante ponerlo porque no es una incógnita. Pues aquí hacemos la misma idea de siempre. ¿Qué pasa si yo puedo despejar cada una de estas variables de la que depende en función de la otra? Es decir, si resulta que podemos expresar y' como función de y partido por x, es decir, si yo tengo y' igual a fg h mayúscula, que depende únicamente del cociente de y partido por x, entonces, ¿qué hacemos? Lo único que tengo que hacer aquí que es integrar esta expresión, ¿verdad? Porque tengo la y' igual a una función que depende de esto, es decir, esto ya lo sabemos hacer, simplemente tengo que decir integro aquí y la integral de la y' es la y, es decir, aquí simplemente integramos y aquí nos queda la integral de esta función h que depende de y partido por x diferencial de x. ¿De acuerdo? Porque esto realmente todo depende de x, la y depende de x. ¿De acuerdo? O sea que busco esa integral. Vale, esto es como relativamente sencillo en el que ya sabemos lo que tenemos que hacer. Pero, ¿y si no soy capaz de encontrar una dependencia funcional de la y' como función de y partido por x, sino que es sentido contrario? Es decir, si lo que podemos hacer es expresar esa dependencia funcional, pero de la y partido por x, como una función que depende de la y', es decir, fg, hi, vamos a poner k mayúscula,
que depende de y'. ¿De acuerdo? Claro, entonces, ¿qué hacemos? Vamos a hacer el mismo cambio de variable que estamos acostumbrados a hacer, ¿verdad? Vamos a hacer el cambio de variable que sería a la y' la llamo P. Pero, como esto era en una EDO homogénea, ¿cuál era el cambio que hacíamos en las EDO homogéneas? Hacíamos y igual a x por una función u que dependía de x. Con ese cambio, lo que estamos buscando es que en lugar de quedarme mi EDO en función de la x y de la y inicialmente, van a aparecer dos nuevas variables que son la u y la p. Claro, de aquí arriba, ¿por qué hago este cambio? Hago este cambio porque entonces, ¿cómo queda esta ecuación? La y vale x por u de x, divido entre x, arriba me queda simplemente u. Y a la derecha, ¿qué me queda? Me queda la k mayúscula, pero como he cambiado la y por p, aquí me queda k mayúscula que depende únicamente de p, ¿verdad? Como he hecho el cambio y, por otro lado, podemos tratar de relacionar también estas dos expresiones, ¿verdad? Porque la y es esta expresión, pero aquí tengo y'. Entonces yo sé también que y', ¿quién es? Derivar este producto, o sea, sería la u más la x por la u', ¿cierto? Pero cuando en esta EDO yo estoy diciendo que la y' es simplemente la p, y aquí la u' es la derivada de u respecto de la x, ¿qué quiero hacer? Quiero expresar esta derivada no respecto de la x, sino respecto de p. O sea que, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a despejar esta u'. ¿Quién sería esta u'? Sería pasar la u restando, ¿verdad? Entonces aquí me queda el p menos u, igual aquí me queda la x por el diferencial de u respecto de x. Esto es lo mismo que ¿qué? Paso el p menos u dividiendo, paso la x dividiendo, el diferencial de x dividiendo y multiplicando. Aquí me queda diferencial de x partido por x, ¿verdad? Igual a p, bueno, a 1 partido p menos u diferencial de u, ¿cierto? Ahora bien, aquí tengo la x. Pero esta expresión no me gusta tanto, ¿verdad? Porque junta la u y la p, o la u o la p, pero es que conozco una relación de la u. Y es que resulta que, ¿quién es la u? Como la u es la k mayúscula de p, puedo sacar también quién es el diferencial, ¿verdad? Si derivo la u respecto a la u me queda diferencial de u. Y si derivo a la derecha me queda k' de p, pero diferencial de p, ¿verdad? O sea que cuando lo expresamos aquí me quedaría 1 entre la p menos la k de p, multiplico por esta k' de p, y todo eso diferencial de p. Pero es que entonces, ¿qué ocurre simplemente? Que esto es una EDO ¿de qué tipo? Esta EDO en la que aparece el diferencial de x entre x, y aquí aparece todos con p diferencial de p, es una EDO obviamente de variables separables, porque ya las tengo de hecho separadas, ¿no? Tengo las x por un lado y las p por otro lado. EDO de variables separables. Así que integrar esta EDO es relativamente sencilla, ¿verdad? Cuando integre, ¿qué me va a salir? Hombre, es que me va a salir de aquí. Esta integral es inmediata, ¿verdad? Es un logaritmo del valor absoluto de x igual a la integral de lo que sea, ¿verdad? O sea que habrá un bicho que será simplemente, pues mira, de aquí saldrá la x igual a una cierta función g que dependerá de p, ¿verdad? Vamos, que esta g la podemos calcular explícitamente, ¿no? Que sería una cierta constante c
tilde, porque aquí me queda logaritmo del valor absoluto y aquí me queda la integral de todo esto más una constante. Para quitarme el logaritmo tomo exponencial y me queda la constante e elevado a c, que es una constante positiva. Como tengo el valor absoluto la convierto en una c tilde que pertenezca a r, y aquí me queda e elevado a la integral de 1 partido p menos k de p por la k' de p diferencial de p. Bueno, pues sí, mira, mejor llamarlo g simplemente, ¿sabes? Que tenía que escribir todo esto. O sea que tu función x es una cierta función g que depende de un parámetro p, ¿verdad? Pero entonces, ¿cómo saco la y'? La y' es sencillo sacarla, ¿no? Porque la y'... perdón, la y' no. La y, ¿quién es simplemente? La y sería la x por la función u, ¿verdad? O de aquí me fijo en que la y también es la x por la k mayúscula de y'. ¿Y quién es la k mayúscula de y'? K de p. ¿De acuerdo? Pero como la x la he calculado, esto simplemente esa función g que me salga al integral, que depende de p, por esta función k mayúscula que dependa de p. ¿Qué tenemos aquí entonces? De nuevo, unas ecuaciones paramétricas. Y esto es lo que hacemos aquí con las partes de las homogéneas. ¿De acuerdo?